Muy buenos días, alumnos. Bienvenidos a nuestra clase de taquigrafía parlamentaria. Hoy vamos a seguir con los temas que veníamos dando anteriormente. Habíamos visto circulito, aislado, inicial, medial y final. Bueno, hoy vamos a continuar con círculo mayor, que es el tema al que que hoy vamos a ver con este PowerPoint que tenemos en pantalla. Antes queremos decirles que tienen en el aula las actividades, que por favor aquellos que todavía no entraron, que se fijen y que pues, con esa actividad puedan tener como guía o ayuda para practicar. Es muy importante que practiquen, que se tomen un tiempito para poder practicar, porque es la única manera de fijar los conocimientos que vamos dando. Bien, vamos a empezar entonces con la clase de hoy y vamos a ver el círculo mayor o círculo, así se le llama. Recuerdan que anteriormente vimos el circulito, le decíamos que era de 1 milímetro más o menos y que era chiquito. Hoy vamos a ver que el círculo mayor, su tamaño es aproximadamente de 2 milímetros, ¿sí? ¿Y por qué tenemos que cuidar la uniformidad del trazado de estos círculos? Porque después vamos a ver el círculo máximo, que es más grande que este círculo que hoy vamos a ver, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta cuando dibujamos el circulito, el círculo mayor y después cuando demos el círculo máximo. Se tiene que notar bien la diferencia, ¿sí? Bien. El círculo mayor o círculo representa 2 veces la S, o sonidos similares Z, X y C, seguida de E o de la I. ¿Qué quiere decir eso? Como nuestro sistema es fonético, ¿sí? Entonces yo cuando me encuentre con palabras que tenga Z, X o C, que suena como S, seguida de las vocales E, I, yo voy a utilizar el círculo mayor. ¿Cómo puede ser el círculo mayor? Puede ser aislado, puede ser inicial, puede ser medial y puede ser final. Y fíjense que ahí tenemos el aislado, por ejemplo, representa la sílaba S, vocal S, el inicial también, S vocal S. En el medial nos encontramos con S vocal, ahí son 2 S. O también puedo tener S vocal S. Y dentro de esas S que vemos ahí, fíjense que tenemos una rayita. Esas rayitas nos representan las vocales. Puede ser que haya una o puede ser que también hayan 2 vocales entre esas 2 S, ¿sí? Después con los ejemplos vamos a ver. Y la sílaba final, S vocal S. Y acá tenemos cómo va, de qué forma el círculo se representa en las palabras y de acuerdo a las sílabas. Sílaba mixta nosotros habíamos visto que es consonante, vocal, consonante. ¿Se acuerdan? Sílaba directa y mixta. Tenemos sa, que es una sílaba directa, y son es una sílaba mixta. En estos casos, estos son todos casos en los que vamos a utilizar el círculo mayor. En sexto, fíjense en el primer ejemplo, sexto. Yo voy a utilizar, porque ahí, por más que tenga la X, suena como si tuviera sexto. Y la palabra sexto se escribe de la misma forma que sexto. En sazón tenemos, como les decía, la sílaba directa S vocal y la sílaba mixta consonante, vocal, consonante. Entonces ahí voy a hacer un solo círculo mayor con el rasgo vocal N. Y después tenemos 2 sílabas directas al comienzo de una palabra, como en el ejemplo de sucede, o Cecilia, por ejemplo. ¿Ven? Ahí tenemos 2 S. Entonces, también voy a utilizar el círculo mayor.
Y lo voy a representar ¿en dónde? En el rasgo D lo voy a representar al círculo mayor, ¿sí? Va a ir el círculo mayor adherido al rasgo D. Y la sílaba directa e inversa, y fíjense que en este ejemplo, deseos. C, ahí tenemos sílaba directa, consonante vocal, y también tenemos os, la vocal y la S, tenemos una sílaba inversa. Y fíjense, como les decía anteriormente, tenemos entre esas dos S, hay dos vocales. ¿Ven? Entonces también vamos a utilizar el círculo mayor en estos casos. Seguimos. Acá tenemos ejemplos de círculo aislado. Acá tenemos círculos aislados. ¿Sí? Por ejemplo, ahí tenemos sus, que lo vamos a hacer en tercera posición, sus. Entonces ahí tenemos S, vocal S, que es un círculo mayor. Por lo tanto, lo voy a hacer un poquito más grande que el circulito. El circulito en este caso sería su, chiquitito, y sus, ya lo hago un poquito más grande. Después tenemos cesa, que es un círculo más una vocal. Entonces voy a hacer cesa de esta manera, voy a hacer el ces, que es mi círculo mayor, y voy a dibujar la A. Cesa. Después tenemos cesas. ¿Qué pasa ahí? En cesas voy a dibujar de esa manera. ¿Por qué? Porque tengo un circulito C y luego el círculo mayor. Entonces dibujo de esta manera. Primero el circulito y luego el círculo mayor. Entonces el circulito me queda dentro del círculo mayor. Mi circulito C queda dentro del círculo mayor SAS. ¿Vieron? Y después tenemos cesase. Entonces, ahí ya tenemos un círculo en cesa. Y en C es un circulito, por lo tanto voy a hacer cesa un poco más grande, ¿sí? Y tiene que tener un escape, ¿por qué? Porque termina con vocal. Y hago cesa, C. ¿Se entiende? Estos son círculos aislados. ¿Por qué? Porque todas las palabras llevan ese vocal. Vieron que en ninguna de estas palabras tenemos otro rasgo. Solamente tenemos círculos y circulito. Entonces, tenemos que hacer de esta manera. Profe, consulta. Sí. ¿Por qué se César, va? ahí Alejandro pregunta cómo se escribe César. César, fíjate cómo voy a hacer. Ahí tengo la sílaba inversa vocal R, ¿no? Esta es una sílaba inversa. ¿Y cómo voy a hacer? Voy a utilizar el círculo mayor César. ¿Sí? Va a ser en segunda por la E. Esta es la que me indica la posición. La posición. Y César me va a quedar de esta forma. César. Y siempre hago con 2 rayitas para que eso te indica que es un nombre propio. Así se escribe César de esa manera. A ver, ¿quién quería preguntar algo? Natalia. Sí, les hago una consulta, buen día. ¿Por qué se va en primera posición y no en segunda? Y porque es la primera vocal que acompaña a la S, a la primera sílaba, la que me indica posición. Siempre Sí, va a sería ser, fíjense que en sus es la U, acá tenemos, no hay problema. Cesa, es esta la E la que me indica la posición. En segunda, cesas también es la primera E la que me indica la posición en segunda. Cesase también. Si yo digo, por ejemplo, sazón, si digo sazón, ¿cómo voy a poner? ¿En qué posición? En primera. En primera. Sazón, por la A. Y si digo sucede, En tercera.
en tercera. ¿Ven? Sí, no, a lo que voy a punto es a poner en Cesas, el circulito chiquito estaría en primera y el SAS de SAS, ahí Claro, sí. pero claro, estos circulitos al ser aislados, yo voy a respetar la posición porque, por ejemplo, suceso, si yo quiero escribir suceso, voy a escribir en tercera, ¿ves? En cambio, Sí. cesase, voy a escribir en segunda, ¿sí? De la misma forma que escribo cesase, voy a escribir suceso, pero en tercera posición, ¿sí? Fíjense Entonces, el circulito chiquito, a ver, cesase y suceso, ¿sí? Cesase, voy a hacer el circulito chiquitito con... El círculo mayor que va a ir en segunda posición. Acá hago primero el círculo mayor Es y después el cesar, circulito. cesar. Primero el círculo mayor y después el circulito. Primero el círculo mayor y después el y después el circulito. circulito. En Ah, eso es lo que no segunda. entendía. Claro, segunda. porque termina con una vocal, entonces le hago el Y escapecito. suceso voy a hacer primero el circulito y después, no, primero el círculo y después lo mismo, queda como una O, Suce, pero lo hago en tercera posición, por la U, ¿sí? hago suce, so. Su, Hago su, se, so. Su sería mi circulito. ¿Mm? su, se, so. Hago primero su, se. Suce. Su, se, Claro, porque tiene so. escape. Su, se, so. Su, se, so. En tercera posición. Practiquen estas palabras, estos círculos aislados, ¿sí? Para que vean cómo se traza. ¿Sí? Suceso, cesase. Por ejemplo, si yo digo saciase. Saciase, ¿en qué posición va a ir saciase? En primera. En En primera. Y entonces voy a hacer saciar, sí. ¿Ven? Sacia. Profe, perdone, buen día. Entonces no se marca tan bien las vocales, solamente se hacen los escapes. En este caso las posiciones. Y si termina con la vocal final, yo marco sí o sí escape. Tiene escapecito porque termina con boca. Sí. No es que voy a hacer la E. Claro, si termina con este, se cierra. Y si termina con vocal, lleva un escape. No importa dónde queda, cómo lo dibuja al escape, pero tiene que llevar escape porque termina con vocal. Bien. Cuando comienza una palabra con vocal, ahí sí Fíjense, hago la boca. si yo escribo socios, ¿qué va a pasar acá? No va a llevar escape. Va a ser en tercera posición y va a ser así. ¿Ven? Va a ser así en tercera posición, pero se cierra sin escape. ¿Se entiende? En tercera posición. Por ejemplo, si digo sesos, ¿en qué posición va a ir? En segunda. Segunda y sin escape. ¿Ven? Ok, sí. ¿Ven? No lleva escape. Si digo 6, También en segunda. acá que tengo un solo círculo mayor y tengo dos vocales dentro de las dos S. Entonces, ¿cómo lo voy a dibujar al 6? En segunda posición y lo voy a hacer así nada más. ¿Ven? Ahí dice 6. Es un círculo mayor, es un círculo más grande que el circulito. ¿Ven? Es un número, ¿sí? El 6. Ustedes pueden hacer así, de esta manera, con un circulito, o también lo pueden hacer en números cuando tengan también lo pueden hacer. algún dictado de algún texto o una oración, lo puede hacer directamente con números, ¿sí? En este caso, 6 se escribe así, o lo pueden hacer directamente escribiendo el número. Bien, seguimos. Bueno, con nuestro power, Mauro. Seguimos con el círculo inicial. Y ahí en el círculo inicial, porque, como dijimos anteriormente, en el círculo mayor tenemos
círculo inicial, medial y final. Ahora vamos a ver el círculo inicial, la posición del estenograma. Entonces, la posición de estenogramas con círculo inicial cumple la misma regla que el circulito inicial. Ya vimos circulito inicial, entonces vamos a aplicar la misma regla de dónde vamos a colocar nuestro círculo. Cuando es inicial. Entonces se coloca a la derecha de los rasgos rectos, verticales y oblicuos. Oblicuos. A la derecha. Igual que el circulito, nada más que en este caso lo voy a hacer un poquito más grande. Entonces, se coloca a la derecha de los rasgos rectos, verticales y oblicuos. Arriba en los horizontales y en el rasgo R vocal y en la concavidad de los curvos. ¿Quién me da la posición? La primera vocal. Y ahí ven cómo se traza, en cómo va la posición del círculo. Igual que el circulito, nada más que ahora lo que ustedes tienen que hacer es un poquito más grande, el circulito, el círculo, perdón. Bien, como la posición la da la primera vocal, vamos a ver con los ejemplos, de un poquito más abajo, cómo se trazan estos círculos adheridos al rasgo. Fíjense que tenemos la palabra suspira. Sus es el círculo, es el círculo mayor. Sus, ahí tenemos dos S, tenemos en el medio una vocal. Esa primera vocal es la que nos va a indicar la posición, ¿sí? Después tenemos el rasgo en el cual va a ir representado el círculo, ¿ven? Que sería la P vocal. Y después la R vocal. Entonces suspira nos va a quedar de esta forma. Suspira, ustedes van a ver ahí que es un poquito más grande, ¿no? Y el rasgo P es el que hago en tercera posición y que me corta el renglón. Suspira. Ese es un círculo inicial mayor. Suspira. Seguimos con más ejemplos. Sería la palabra supiera, sería un circulito. ¿Ven la diferencia? Si fuera la palabra supiera, yo dibujaría un circulito. Sin embargo, si hago suspira, mi círculo ya es un poquito más grande, ¿se dan cuenta? Ahí tienen, se hace de la misma manera, nada más que ¿qué es lo diferente ahí? El tamaño de mi circulito y del círculo. Y acá tenemos ejemplos, fíjense como les decíamos hoy que sexto y sexto se escriben de la misma forma, ¿ven? En segunda posición. Y fíjense acá lo notable de estas dos palabras, que sexto, ese sexto va con C, el primero, que significa una cosa, y sexto, el siguiente, significa otra cosa totalmente diferente, y tienen la misma... se escriben de la misma manera. La misma estructura, de esta forma. En taquigrafía se escribe de la misma manera, ¿sí? Sexto y sexto. Nada más que si yo escucho el cesto de la ropa, o el cesto, ahí yo voy a escribir como corresponde, voy a traducir como corresponde. En la grafía corriente, ¿no? Y ustedes tienen que ver, y si dudan, consulten el diccionario, consulten, googleen, y sáquense la duda de cómo se escribe, si va con C de casa, si va con S, si lleva X, si lleva S. Se dan cuenta que esa es la forma de ir aprendiendo justamente, y además de saber el significado, van enriqueciendo ustedes su vocabulario y sus conocimientos. Porque tienen que escribir, no sé si subieron ya, Mauro, la corrección de los integradores. No todavía, bueno.
Ustedes cuando se encuentren ahí van a ver los errores de ortografía, por eso es que nosotros les insistimos, ¿sí?, que escriban de la palabra correcta cuando traducen su texto. ¿Sí? Y ahí tenemos cisne, ¿vieron cómo hacemos cisne? En la En concavidad. segunda posición. ¿Y dónde va mi círculo? En la concavidad del curvo. Cisne. Sesgo va sobre el rasgo Sesgo. adherido a la G vocal. Claro, ahí tengo un rasgo horizontal. ¿Sí? Sesgo, cisne, sazón. Sazón. Hago sas un poquito más grande en la concavidad de mi rasgo on. ¿Sí? Sazón, en primera posición. Sesión, voy a hacer en segunda posición. Sesión. Sesión es una palabra que se escribe mucho en el recinto. Sesión. Sismo. Y fíjense social. Fíjense social. ¿Cómo se hace? Ahí tengo el rasgo al, de arriba hacia abajo. Social. Ahí tengo dos, tengo una S, una vocal, y en este caso una C, pero como suena como una C, como una S, perdón. Entonces hago un circulito más grande, social. Bueno, y estos son ejemplos que ustedes van a tener después para practicar. Estos ejemplos tómenlo y repitan varias veces, varios renglones, ¿sí? Sociólogo, fíjense, sociólogo en tercera posición. Todos los que están en rojo, ustedes ahí tienen la posición y la flechita que me indica de qué lado voy a trazar el estenograma. Subsana, fíjense, subsana. Es una palabra que ahí la B, la omito. Si yo quiero escribir Susana, voy a escribir igual de esta misma forma y voy a ponerle comillitas por ser un nombre propio, ¿sí? Sucede en tercera posición y cesaba en segunda posición. ¿Qué es lo que vemos acá? Son ejemplos de palabras que comienzan con círculo mayor, ¿sí? Acá tenemos más ejemplos. Susto. Entonces, ¿sí? profe, entonces siempre van a la derecha. Siempre van A la trazados a la derecha, derecha la y son misma un posición, poco, claro, que los circulitos. A y la son un poco derecha, más grandes. arriba en los horizontales y en el rasgo R y en los Sí. curvos en su concavidad. Tenés que tener en cuenta que es la misma regla que el circulito, ¿sí? La misma regla. Nada más que en este caso va a ser un poquito más grande tu círculo. Por eso se llama Claro. Yo pensaba en una palabra como sucesión, ahí ya son 3 S. Pero Y es creo que, sucesión, pero ion se marcaría. Claro, ahí tenemos la sílaba inversa. En sesión tenemos la sílaba inversa vocal. Sí. Entonces yo Bien. lo que hago es escribir el círculo mayor dentro de Y la lo contiene. concavidad del rasgo vocal M. Ah, Fíjense en perfecto. César, la palabra. Fíjense que César se escriben como les mostraba yo hoy al compañero, César, y Césara, ¿cómo cambia? ¿Ven? porque Césara. ahí qué es lo que tengo. En César tengo mi rasgo ar, ir, or. Y en Césara tengo mi rasgo R vocal. Césara. ¿Ven la diferencia? Acá tengo César, acá tengo el círculo mayor dibujado en el rasgo R vocal, arriba. ¿Sí? Al comienzo y arriba. Bien. Fíjense, quisiste, ahí tenemos, bueno, ese sería ya un rasgo medial, en la parte medial que vamos a ver después. Círculo medial es lo que sí, bueno, ya vimos lo que sea círculo inicial.
distintos ejemplos de palabras con círculo inicial. Y ahora, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver el círculo medial. ¿Y cómo la vamos a colocar? Las reglas de colocación. Entre dos rasgos rectos, el círculo queda, si son de igual dirección, del mismo lado que cuando es inicial. Y vamos a ver, tosiste, por ejemplo, tosecita, desistió. Va del mismo lado que cuando es inicial, ¿sí? A la derecha. ¿Cuándo? Cuando tenemos dos rasgos de igual dirección. Tosiste, tosecita, desistió, ahí ya marco la O. ¿Se acuerdan? Es la misma regla que para circulito medial también. ¿Se acuerdan que ya escribíamos nosotros pasaba, por ejemplo, y como seguían la misma dirección, el circulito quedaba a la derecha cuando... Son las mismas reglas. Ustedes lo que tienen que tener en cuenta que son las mismas reglas, nada más que ahora lo que vamos a hacer es un poquito más grande mi círculo en este caso, porque ya es S vocal S. O círculo mayor, si por ahí a ustedes les queda mejor para diferenciar. Círculo mayor. Si forman ángulo, ¿se acuerdan del circulito que quedaba en la parte exterior del vértice? ¿Sí? En este caso también, resucita, pesaste, quisiste. Quedan como afuera, ¿sí? Fuera del vértice. Un poco más grande siempre mi círculo, porque tengo ya dos S. ¿Sí? S vocal S, S vocal S, S vocal S, ¿se entiende? Resucita, pesaste, quisiste. Bien, ahí podemos tener S vocal, o podemos tener S vocal S en el medio de palabra. Claro. Seguimos. Entre rasgo curvo, entre rasgo recto y curvo, el círculo nos queda en la concavidad del curvo. Entre un rasgo recto y un rasgo curvo, siempre vamos a dibujar en la concavidad del curvo. Y vemos los ejemplos. Iniciaste, enfureciésemos, entusiasmo, lucecita, posesiona y necesario. Vamos a ver si podemos hacer algunos ejemplos. Iniciaste, vamos a hacer acá. Seguimos con las mismas reglas que el circulito. Iniciaste, enfureciésemos, ¿sí? Entusiasmo, que fíjense que queda en el curvo, lucecita, en la concavidad del curvo, posesiona, necesario. Vieron que en enfureciésemos, ¿qué tenemos en enfureciésemos? A ver si alguien me puede decir o se da cuenta. ¿Qué tenemos en la palabra enfureciésemos? ¿Qué tenemos ahí? Tenemos dos tipos de círculo. Tenemos círculo y circulito. En ciésemos tenemos un círculo mayor y en mos termina con un circulito. ¿Se dan cuenta? Por eso escribimos los dos círculos. Círculo mayor y circulito. Después tenemos entusiasmo, lucecita, posesiona y necesario. ¿Vieron que el necesario termina con rio? Entonces voy a dibujar mi Vocal final. Toda palabra que termine con rio, ría, voy a hacer mi vocal final. Bueno, ustedes van a ver ahí un recuadro ahí que está en celeste, que dice práctica, práctica, práctica. Solo se ejecuta con agilidad lo que se ha hecho muchas veces. ¿Sí? Es lo que siempre le decimos, tienen que practicar. Tienen que practicar. Por ejemplo, estas palabras, esto que estamos dando ahora, por lo menos una hoja cada palabra. Renglones y renglones.
no se cansen de practicar. Es la única forma que se les va a fijar, ¿sí? Repitan en voz alta. Repitan en voz alta y van haciendo sus rasgos, sus estenogramas, ¿sí? De esa manera también van a fijar que tengan una buena, un buen rasgo, que tengan un buen dibujo, ¿sí? Bien, seguimos entonces con otra de las reglas. Cuando tenemos entre dos rasgos curvos, el círculo puede quedar entre las dos concavidades o en la concavidad del segundo. Fíjense que en ansiasen me va a quedar ansiasen. Empezar, ahí tenemos MP, empezásemos, empezásemos. O si no, me va a quedar Tengo que distinguir en la concavidad del curvo, por ejemplo, del segundo curvo, tecnicismo, voy a hacer tecnicismo, ¿ven? Doy toda la vuelta, voy a hacerlo acá en grande. Tecnicismo, ¿ven? O realizarse. en la concavidad del segundo queda, ¿no? ¿Vieron? Cuando tengo dos rasgos curvos, queda en la concavidad del segundo. Realizasen, realizasen y neceser. Ahí voy a terminar con mi rasgo R. Bien, estas son variantes en cuanto al círculo mayor medial, que ustedes van a tener que, como les decíamos, leer, y cuando se encuentren palabras de este tipo, ver los ejemplos que nosotros les damos para que ustedes puedan escribirlos correctamente. Tenemos lo que sigue, que son como resumen en este cuadrito del círculo medial. Fíjense, cuando tenemos dos rasgos rectos de igual dirección, lo mismo que el circulito inicial y final, fíjense cómo queda del lado de la derecha como entosiste. Si tenemos dos rasgos rectos de distintas direcciones, el vértice exterior queda en el lado de afuera dibujado, el círculo mayor, como en desespera. Este es un cuadro que de todo lo que vimos anteriormente, este es un cuadro reducido, ¿sí? Para que ustedes pueden tener este cuadrito para tenerlo como ejemplo y para que ustedes se puedan guiar. Es todo lo que les explicamos anteriormente, nada más que esto es un cuadro reducido, un resumen, ¿sí? En un recto y curvo o curvo y recto en la concavidad, cómo posesiona, y cuando tenemos dos curvos entre las dos concavidades, cómo se hacen, o en la concavidad del segundo curvo, como neceser. Bien. Círculo final. Fíjense que acá el círculo final tenemos acá representado, y también corresponde trazarlos del mismo lado que el circulito final que ya vimos, ¿sí? A la derecha, en los rasgos rectos, verticales y oblicuos, arriba, en los horizontales en el rasgo R, y en los curvos en su concavidad. Fíjense cómo quedan. Y es más fácil porque es al final, ¿eh? Claro. Entonces, la única diferencia también, ¿qué va a ser? Que el tamaño. El tamaño. Y acá nos explica en esta observación que en los estenogramas con círculo final, plural y terminaciones similares, la última es siempre la S. Siempre, siempre va a ser la S, ¿sí? Por eso es que hoy le decíamos de que se cierra, ¿sí? Porque cuando termina con vocal va con escape. Bueno, en este caso se cierra. Bien, antes de pasar al siguiente cuadro, vamos a leer también este recuadrito que dice nada de memoria, ver los ejemplos y practicar. Eso le ponemos ahí como para que ustedes, cuando miren estos recursos didácticos, ustedes también miren de reojo estos consejitos que les ponemos para que puedan cumplirlos, ¿sí? Bien, seguimos.
El círculo final, la posición. Lo mismo que en el circulito final, que cuando es inicial, también en los rasgos rectos, verticales y oblicuos a la derecha, en los horizontales y arriba, y en los rasgos curvos en la concavidad. Eso es algo que ustedes se tienen que saber, pero bien, ¿sí? La colocación, tanto del inicial, del medial. El medial por ahí le va a llevar más tiempo porque tiene más variantes, y el círculo final. Bien, seguimos. El círculo final se traza del mismo lado que cuando es inicial. Y ahí vemos. Por ejemplo, si tenemos ese vocal S como en avisas, fíjense cómo nos queda, cerramos el circulito, el círculo mayor, ¿ven? Avisas, ahí tenemos dos S, va la palabra en segunda posición y escribimos círculo mayor al final, en el rasgo B corta. Cuando tenemos, fíjense que nosotros no podemos hacer el círculo mayor cuando tenemos ese vocal, como en avisase. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando tenemos dos S, ese vocal y ese vocal? Vamos a hacer unos circulitos entrelazados, ¿sí? Queda como un moñito. Queda como un moñito, y vamos a hacerlo acá si ustedes pueden ver. Avisas, círculo mayor, ¿sí? Avisas. Y avisaste, lo voy a hacer así, lo voy a hacer más grande para que lo vean. Hago un circulito y después hago el otro circulito. Vamos de nuevo. Avisase. ¿Sí? Acá dice avisase. ¿Qué pasa? Termina con vocal esta palabra. Entonces tiene que tener un escape. Fíjense que tiene dos S. Y está al final de la palabra. Entonces yo no voy a hacer el círculo mayor, voy a hacer el circulito entrelazado. Dos circulitos. Son dos circulitos. Avisase. Puede ser indeciso también. Hago de, y ahí hago moñito, ciso. Fíjense, indeciso. ¿Sí? Otro ejemplo. Vicioso. Vicioso. Hago. Fíjense que acá tenemos la S vocal, tenemos dos vocales y después tenemos S vocal. Entre medio de esto, como les decíamos hoy, pueden haber dos vocales. Algunas veces tenemos uno, en este caso tenemos dos. Voy a utilizar igual el circulito entrelazado. Fíjense, le voy a hacer bien grande para que ustedes lo vean en vicioso. Vamos a hacer un rasgo curvo, circulito, y le pego toda la vuelta. Circulito y pego toda la vuelta. ¿Ven cómo me queda? Y en indeciso, que es un rasgo recto, me iba a quedar indeciso. ¿Sí? Fíjense cómo es en el rasgo recto, cómo me queda. Del lado de la derecha el primer circulito y después el otro circulito. ¿Estamos? Y si se nos complica, profe, miedosos, indecisos, viciosos. Ay, perdón. Vamos a tener tres círculos. Ahí vamos a tener tres círculos ya. ¿Sí? Bien. Que ahí vamos a hacer un circulito dentro de un círculo. Lo mismo que viciosos. Viciosos, voy a hacer y después hago mi circulito sí y el círculo sos. Fíjate cómo me va a quedar viciosos. Viciosos. Hago mi circulito sí, viciosos. Indecisos, voy a hacer indecisos. Vos me decías, Sin embargo, indeciso voy a miedoso. hacer con el moñito. Miedoso, ¿me decías vos?
Sí, profe, porque veía que podíamos ponerle otro, por ahí aparecía con otras. Claro, Miedoso. pero fíjate que miedoso tiene un Círculo. solo circulito. Y sos, y sería uno solo grande. Claro, Ahí, no. Ahí ya, es circulito. Sí, miedo, sí. así. Ok. Yo Ahí tengo, sí, con tener- escape. tengo que tener ese Vocal. vocal, S. ese vocal para hacer el el circulito mayor. entrelazado. Tengo que tener dos S Claro. para hacer el moñito, ¿sí? Ujú. Por ejemplo, si yo digo sedicioso, ¿sí? Voy a hacer sedicioso, ¿sí? Espacioso. Espacioso, por ejemplo, también voy a hacer con el circulito entrelazado. ¿Mm? Pero si le agrego una S, voy a hacer espaciosos. Circulito Es dentro más fácil este último rasgo que el del moño, profe. Pero está muy lindo, me encanta. Pero después les va a gustar hacer, porque ustedes cuando encuentren, fíjate, vamos a hacer acá la diferencia. Vamos a hacer acá la diferencia. Si yo digo tos, si digo tos, y si digo tose, si digo tosía, y si digo tosiese, fíjense cómo vamos a hacer. Si digo tos, es el circulito al final. Si digo tose, Sigue siendo circulito. circulito pero con un escape fino. Si digo tosía, circulito pero con un escape grueso porque tiene dos vocales. Y si digo tosiese, es el moñito. Ahí ya tengo dos S. ¿Ven? Ahí ya es un círculo entrelazado, circulito entrelazado. Y si digo tosieses, voy a Ahí hacer. sí. Ahí va un circulito dentro Círculo de- mayor y el contiene. ¿Ven la Perfecto. diferencia? ¿Ven la Sí, sí, sí. diferencia? Tos, tose, tosía, tosiese, tosieses. Profe, ¿cómo Sí. sería desesperadas? Desesperada. Desesperada. Ahí tenemos el circulito por el exterior. Desesperadas. Y termina con un circulito. Que son rasgos rectos. Sí, Y sale. Acuérdense que cuando tengo un circulito entre dos rasgos rectos, va del lado de afuera. del lado de afuera. Del lado exterior. Desesperadas. Vamos a hacer otro ejemplo. Si yo digo vas, circulito. Si digo vaso, Ya va con un escape fino. un escape fino. Si digo vacío, Ya va con un escape grueso. siempre en primera posición por la A, ¿no es cierto? Y si digo vaciarse, voy a hacer Moñito. entrelazado. Entrelazado. Vaciarse, ¿ven? Si digo vaciases, Circulito y círculo. Muy bien. muy bien. Hago chiquito y mi círculo mayor. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan Es cuenta un de la contenedor. Sí, especial. forma de cómo tengo que ir haciendo de acuerdo a los distintos? A ver, tipos háganlo de- ustedes, yo les voy a dar un ejemplo, de les voy a acuerdo los dictar distintos. el ejemplo. Paz, paz, escriban paz. Pasa después. Paz, pasa, pasea, pasase, pasos y pasases. Vamos a hacer. A ver, ¿cómo vamos a hacer? Paz, ¿cómo voy a escribir? Circulito. Solamente con un pequeño círculo al final. Paz, ¿Listo? primera En posición. primera. Muy bien. Pasa, Circulito con escape. También con escape grueso. bien. Pasase, Ahí Moñito. sí, con un moñito. moñito, muy bien. Pasos. Pasos, El más lindo.
Ahí va el contenedor. Círculo mayor, esto es lo que estamos dando hoy. Pasos. Y pasases. Circulito Ese y es el círculo. contenedor. Circulito y sí. Perfecto. Muy bien, muy bien. Y así ustedes pueden buscar Ay, me ejemplos encanta. y entonces con esto ustedes se van a guiar y van a saber cómo tienen que hacer con el círculo ¿Cómo van con final. las prácticas? Sin mentiras. Yo no puedo practicar porque tengo exámenes toda esta semana en la universidad, así que igualmente sigo las clases, profe. Aparte estoy a punto de promocionar una materia y estoy en otra, perdón. No, está bien, está bien. Bien. Pero lo importante es que un tiempito se tomen para practicar, ¿sí? Porque si no después cómo vamos a hacer textos, ¿sí? Así que no dejen de practicar. Lo que nosotros les decimos es que no dejen de practicar, ¿sí? Y después se van a encontrar ahí con distintos ejemplos de cuando son rectos, verticales y oblicuos, dónde van ubicados, cuando tenemos rasgos horizontales, con la R vocal, cuando son curvos, y ahí tenemos cuando son, ejemplos de cuando son inicial y final, que estos son los ejemplos que estábamos dando recién. Esto practíquenlo en sus cuadernos, ¿sí? Escriban los varios renglones, como les decimos. Tienen acá como para guiarse. Después, ¿qué más tenemos? Estos son todos ejemplos, todas palabras con las flechitas guías, ¿sí? Está también en color ahí para que ustedes se den cuenta que tenemos la S, vocal S, que puede Esto ser serviría, Z. esto serviría como machete, profe. Sí, La sí, estoy copiando para hacerlo al margen con las abreviaturas. exactamente. Eso ustedes lo van a tener en el aula, así que a practicar, círculo mayor. Pero nosotros pasamos prácticamente a finales del Fíjense año. cómo les va a quedar esta abreviatura. Es necesario. Y escríbanlo en su librito Es necesario, se hace todo junto. Ahí está. ¿No? Todo junto. Es necesario. Anótenlo. Muy bien. Hoy nos vamos un poquito antes porque tenemos una reunión, así que los dejamos y les agradecemos la compañía de siempre y los esperamos en la próxima clase. Ya nos falta poquito para terminar el año, así que continúen y sigan acompañándonos como hasta ahora. Muchas gracias. Hasta la Clases, ¿Cómo? el día miércoles hay clases de asueto. Sí, el miércoles, No, el miércoles no. No hay clases de No gramática. tienen, chicos. Este miércoles. Bueno, Bueno, nos vemos. Chau, chau, gracias.